Los dioses zapotecas hicieron al hombre, a la mujer y a los mushes, un tercer género que hasta el día de hoy se mantiene en el pequeño pueblo de Juchitán, en Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Pues hoy, en este capítulo número 2, vamos a hablar sobre los mushes. Se me hace una cultura muy interesante, pero también muy, pues, como no valorada. Y nosotros no queremos, o sea, no estamos, vamos a platicar de algo sobre que ya está investigado, pero también vamos a platicar sobre lo que nosotros creemos. Sí, claro, o sea, cabe destacar que puede haber errores, puede haber cosas y cualquier cosa pues siempre se va a hablar desde el respeto, nunca, siempre va a ser sin el afán de ofender, pero si nos equivocamos estaría bien que también nos dijeran. Pero Sí, bueno. sí, para eso estamos, o sea, para que nosotros lo que investigamos o lo que creemos estar abiertos a que alguien nos diga, es que esta frase o esta parte, no. Que, por ejemplo, la investigación que yo tengo ahorita para leerle, la hizo una científica de la UNAM y hay otro pedazo de la Universidad de Querétaro y Guanajuato, y lo último la hizo una activista trans. Entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Entonces, mi nombre es Fran y me estoy tomando un café con mamá. Mi nombre es Monse y estoy con Fran tomando un café. ¡Bravo! Dice, las personas mushes nacen con genitales masculinos y en el proceso de desarrollo se va haciendo evidente que pertenecen al tercer género, que tiene características asociadas a lo femenino y se le empiezan a asignar tareas propias de esta calificación. Al menos así ha sucedido a lo largo de los siglos, pues la cultura zapoteca a la que pertenecen los ha reconocido desde hace más de 2500 años. ¡Wow! La llegada de los españoles al catolicismo, la industrialización y las nuevas tecnologías no acabaron con la cultura mushe y muchas de las tradiciones zapotecas aún se mantienen. Sin embargo, las diferentes caras de la discriminación han hecho su aparición en los tiempos modernos, sobre todo cuando ese tercer género indígena quiere liberarse de los roles que le eran asignados desde la época prehispánica. En 2019, la socióloga del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explicó para el portal de la institución que se calcula que hay 3,000 mushes en la región del Istmo de Tehuantepec y que son reconocidos, aceptados y amados por sus familias. A la persona mushe, dice la socióloga, le gusta vestirse y verse como una mujer, pero no entra en competencia con la madre, que es la dadora de vida. O sea, ellos dicen que sí existe el tercer género, pero ellos jamás competirían con sus madres porque piensan que ellas son los que tienen un nivel más alto. Pues siento que eso es muy común, ¿no? O sea, que en general en cualquier, porque de hecho también lo menciono en mi parte de investigación, siento que es muy común, ay, el gallo, que ciertas culturas, normalmente las nativas o las más antiguas, son las que respetan mucho a los más ancianos, a las mamás, a los proveedores, y no hablo de hombres, sino de personas que llevan la comida o a los recolectores, ¿no? Entonces siento que eso es como común hasta cierto punto. Pero ciertamente lo vamos a ver aquí, que a pesar de que las mamás, como lo dicen, la imagen que tienen los mushes de las mamás que son las dadoras de vida y que llevan como casi todo el trabajo de casa, el papá es ciertamente el que está como cabeza de la familia, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues pueblo, ¿no? Gutiérrez Chong señala que en la cultura zapoteca, que es una sociedad matriarcal, hasta puede ser una bendición que haya un mushe en la familia, porque es quien se ocupará de muchas cosas, se quedará en casa cuidando de los padres. Yo soy simplemente mushe, ni hombre ni mujer, porque puedo sentirme orgulloso de contar con las dos partes. Yo no necesito decir que soy mujer porque mi madre es una mujer, mi hermana es una mujer, tienen su propio espacio. Mi padre, mis hermanos, cada quien tiene su propio espacio. Yo he luchado por mi propio espacio.
dijo en noviembre pasado la activista felina Santiago Valdivieso al Canal Público Español. Santiago, presidenta de la comunidad Mushe llamada Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, dice sentirse orgullosa de pertenecer a este género indígena zapoteca, de ser diferente a la mujer y de ser diferente al hombre. Por esa visión bonita de ser Mushe es desmontada, pero esta visión bonita de ser Mushe es desmontada por algunos de los miembros de esta comunidad que han hablado acerca de los prejuicios y la violencia que han tenido que afrontar a lo largo de sus vidas. Como siempre, ¿no? Y que también es muy común. Así es. Dice la musheidad natural. La persona mushe, de acuerdo con un estudio desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y Metropolitana en México, nace en varón, pero en el transcurso de su vida se reconocen a sí mismo como distintos a los hombres y a las mujeres. A partir de esta diferencia se identifica como mushe, adoptando un rol de género femenino en la mayoría de los casos, aunque no se excluye que algunos se expresen con formas más masculinas. Esta condición le permite interactuar laboralmente y apoyar a la familia. Se indica en el estudio público del 2017, en el que se realizó un trabajo de campo en el que se observó que las o los mushes se desenvolvían principalmente en dos espacios laborales, el doméstico y el informal. En ambos casos desarrollan actividades que tradicionalmente se han asociado a las mujeres. Dentro del hogar se ocupan de la limpieza, la cocina y cuidado de los padres, y fuera de la casa se desempeñan como modistas, estilistas, hacen tejidos, bordados o venden artículos como cosméticos, bisutería, comida o dulces. En ambos casos desarrollan actividades que tradicionalmente se han asociado a las mujeres. Dentro del hogar se ocupan de la limpieza, la cocina y cuidado de los padres, y fuera del desempeño, bueno, como ya lo mencioné, de modistas estilistas. Aquí quería hablar sobre una película que hace muchos años pasó. Película. Muchos años, que se llamaba Como agua para el chocolate. Tú ni siquiera habías nacido. O sea, estamos hablando de una película de hace unos poquitos años, que ciertamente, giraba alrededor de una persona que hacía unas comidas extraordinarias, pero ahí había una hermana que era la hermana más grande, y en esa como cultura mexicana era que ella, por ser la mayor, no tenía derecho a casarse ni a tener pareja, porque ella tenía que estar al cuidado de la mamá. Se desarrolla la película y todo, pero principalmente esto lo quiero sacar aquí a colación de lo que están diciendo, el rol que tiene el mushe no sé si es la mushe o el mushe. ¿Puede ser los dos? Yo supongo. La verdad no es algo, yo no... Ok, porque aquí también dice él o las. Entonces... Yo creo que depende de quién. O sea, ¿también? Yo creo que depende. Ok, ahí se está cayendo nuestra Lele. Ahí está. Y esta así era. Entonces, ella se tiene que quedar, y pues realmente yo no creo como que estuvieran como tan dispuestas, pero era la cultura y así se les educaba desde chiquita a cocinar, a lavar y a atender a los papás, porque era la que se iba a quedar al cuidado de ellos, y más si el papá fallecía o se iba, porque aquí también lo menciona, una de las partes que yo investigo es eso, de que el mushe también es que se queda a cuidar a la mamá porque el papá de repente pues, o muere o se va con una chica más joven, ¿no? Y eso pasaba también. Y me acordé ahorita también que en muchas comunidades en las que yo estuve, alrededor aquí de la Sierra Queretana, que los papás, la primera hija que tenían la dejaban con los abuelos, para que también cuidara de los abuelos criaran a esta niña, a esta hija, y cuando estuviera grande también estuviera al cuidado de pues sí, se tenían que ver de de los todos. Ajá. Entonces, esa era cuando no había más familiares, ¿me explico? Entonces, la hija, pero eran los padres maternos. Entonces, tenían que dejar a su hija, la primera hija, no al hombre. La primera hija era la que se tenía que quedar ahí, a ayudar y a cuidar a los papás. Entonces, dices, o sea, pues sí, es parte de la cultura, pero pues sí, como que le quitamos la vida, no me refiero así de literal, pero no la dejabas vivir su vida porque ya tenía como el cargo de ser la primera y de ser la hija, o sea, mujer. Sí, claro, y no tenía capacidad de elección, o sea... No, ya era como que ya estaba... La capacidad sí la tenía, pero sí. me refiero el derecho de elección. No había derecho.
No, me imagino también como la película de las hormiguitas que está la reina está diciendo, tú eres obrero, tú eres tú vas paramilitar. Y también a ella les tocaba de esa manera de ser la primera hija, pues ese era lo que tenía que ser. Ese era el rol que tenía que cumplir. Exactamente. Que sigue siendo bastante común, o sea, tal vez no en Querétaro Centro o Querétaro Metropolitano, pero yo siento que sí en muchas comunidades sigue siendo demasiado común, o sea, ver que, por ejemplo, yo sé que, vaya, La Cañada no es una comunidad, pero todavía no llega a Querétaro Metropolitano como lo es, pues de las orillas de Constituyentes para el centro, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, La Cañada, algunas partes del Marqués, o sea, Huimilpan, Tequisquiapan, todos esos que son básicamente todavía municipios muy pequeños que todavía no están tan desarrollados como Querétaro. Querétaro, municipio, siento que todavía es bastante común. Sí. O sea, y que el padre, el proveedor y todo eso, o sea, siento que todavía tienen como muy arraigado toda esa parte de lo que era antes. Siento que seguimos todavía muy como atrasados por esa parte en muchas partes de aquí de Querétaro. Agradezco que aquí en Querétaro, municipio donde es donde vivimos, ¿no? Pero siento que todavía es muy común. Ha avanzado, porque también no podemos decir que está como antes, ¿no? Pero sí todavía se siguen dejando por elección, porque también hay niños que, bueno, que a lo mejor la mamá decidió hacer otra vida matrimonial con otra persona y la hija decide mejor quedarse con los abuelos maternos, que sí, también pero eso se da, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, lo decide, así ¿no? Es, o sea, así es. Esa es la gran diferencia. Ajá, que no es algo que tenga que hacer, sino que puede decidir hacerlo o no hacerlo. Exacto. Dice, bueno, esto quiere decir que los discursos de inclusión que se repiten en el mundo occidental pueden resultar excluyentes para el caso del tercer género indígena que existe desde tiempos prehispánicos. Dice el estudio hecho por los profesionales de las dos universidades mexicanas que el apego a las tradiciones y a las fiestas por parte de los muches es un ejemplo de estrategia compartida que les ha permitido establecer un puente entre la cultura dominante mexicana y la modernidad con las tradiciones zapotecas. Que es sumamente importante, ¿no? Posiblemente lo mencionaremos más adelante, pero este tema nació de que ambos nos aventamos la increíble y maravillosa serie, y así es, le estoy tirando un gol a Netflix, de El secreto del río. ¡Wow! ¡Qué serie! ¡Wow! Cómo manejan los temas. Más adelantito lo mencionaremos, pero me refiero a que justamente esa serie maneja el cómo una cultura tan antigua como son las mushes vive en un México actual. Entonces bueno, y obviamente hay más del trasfondo de la serie que tal vez hablaremos con spoilers o no, veremos, pero por si acaso lo avisamos, tal vez hay spoilers de la serie. Pero el punto es que es sumamente importante, ¿no? Que no solamente se vea de dónde provienen, que también es muy importante saber de dónde vienen, pero también el cómo viven y cómo se mantienen en la actualidad con un México que aunque sigue avanzando, pues todavía tenemos muchas trabas, ¿no? Entonces... Así es. Pero, de hecho, yo creo que esta fue mi inquietud, no creo, más bien esa fue la inquietud de que habláramos sobre este tema, que no creo que sea actual, sino que ha estado siempre presente. Sí, claro. Entonces, y es importante tomarlo en cuenta porque sí creo, y aquí lo hablan algunas mushes que hacen sus diálogos, sus pláticas de cómo viven, y también los especialistas que estudiaron ya específicamente del tema, porque además es tema que es internacional, o sea, viene gente de otros países a ver cómo es la cultura y cómo viven. Y los eventos que todo, ajá. Entonces, y más eso, porque también ahorita lo voy a leer en una parte en donde no voy a ahondar mucho en el tema, porque eso lo vamos a ver, es importante verlo para nosotros dos sobre la homosexualidad, pero aquí lo manejan como que eso sí es mal visto. Uh-huh. ¿Sí? En Oaxaca, específicamente en Tehuantepec, ¿sí, verdad? Sí. Pero el mushe no, o sea, ese es valorado, aceptado, con ciertas también restricciones, claro que sí, pero cuando hablan de lesbianas y de homosexuales, entonces sí, no está tan permitido. Sí, claro, es justamente lo que te mencionaba recién yo haber visto la serie, que yo tenía la teoría de que sí es una cultura que se mantiene, porque sí es bonito mantener las tradiciones y el hecho de que puedan identificarse con algo más que no encaje en el binarismo de género, pero también siento que una gran parte lo hace para justamente no verse mal ante los ojos de los demás. Es muy triste,
pero siento que no faltará la persona que diga, es que yo soy mushe, específicamente hablando de personas con genitales masculinos, que diga yo soy mushe, para entonces poderse enamorar libremente de alguna persona que le guste, ¿no? Sin que lo vean mal. Entonces siento que eso, que en parte puede ser que por eso se mantenga, que habrá personas que lo sean por gusto y que se sientan todos orgullosos de ello, también lo sé y me queda muy muy claro, pero sí siento que aunque sea una pequeña parte, lo mantiene para no ser mal visto, sobre todo en las comunidades y en los pueblos, como lo dicen. Así es, que todavía sí está muy, muy cerrado, pero ya vamos adelante si queremos ahondar y ustedes nos van a entender por qué, más adelante lo van a saber en otros episodios, estamos de otros temas, pero bueno, seguimos aquí con esto y dice pero sí quería mencionar eso específicamente, si recuerdas uno de los pedacitos que leía, decía eso, ¿no? Que la llegada de los españoles no permitieron, o sea, esta cultura no permitió que se les cambiara, o sea, fue tanto el que lucharon porque se les siguiera respetando que hasta ellos mismos dejaron que, bueno, insisto, con ciertas restricciones, pero lograron esta comunidad de mushes que sí se prevalecer hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Dice, el significado de la palabra mushe aún se discute entre historiadores y antropólogos. Según un estudio del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, una teoría sugiere que proviene de la palabra en castellano mujer, que se adoptó al zapoteco en el siglo XVI. En el vocabulario zapoteco del Istmo, publicado por el Instituto Lingüístico de Verano en el 2007, la traducción de mushe del zapoteco al español es afeminado, aunque en general en el Istmo es homosexual, sin ninguna connotación despectiva, solo referencial. Esto lo dice Macario Matus en 1978, poeta, narrador y periodista juchiteco, que escribe en 1978 un artículo sobre sexualidad en el Istmo y sostiene que ser homosexual en Juchitán es igual a ser heterosexual. Ojalá, ¿no? La homosexualidad se toma como una gracia, una virtud que proviene de la naturaleza. Este pensamiento predominó entre las familias juchitecas en esa época, hoy está en duda. Lamentablemente. La participación de la mujer en la sociedad zapoteca es característica y protagónica. Son tradicionalmente convergentes y desapegadas al exclusivo rol doméstico, más bien asociadas a labores caseras, al mercado y actividades con la familia extensa. Son dueñas de dinero que ganan y lo destinan a la educación de los hijos, al sistema festivo local y a ahorrar en oro. Las distingue respecto a las mujeres de otras etnias su capacidad económica y autónoma respecto del hombre, lo cual se manifiesta en una fuerte autovalorización y en ser autoridad a nivel social y familiar, aspectos todos poco o comunes en la sociedad del Estado y quizá a nivel nacional. Es debido a esta gran y aceptada autoridad que se habla de matriarcado en la sociedad zapoteca, donde si bien existe una centralidad de la madre en la familia y lo cultural, y la mujer goza de un prestigio social derivado de su inserción activa en la economía, la autoridad ejercida por la mujer zapoteca no alcanza para ser jefe de la familia, que era lo que yo te decía hace ratito. Ese poder es reservado al hombre, quien goza de mayores privilegios de libertad y afectividad respecto de las mujeres, con lo que el matriarcado se pone severamente en duda. Sí, claro. Que era lo que yo te decía hace ratito, que a pesar de que las mujeres son las que más trabajan, porque junto con los mushes, pero que son las que trabajan pero dentro de casa, porque dentro de casa pues es mucho trabajo, pero también salen a trabajar, pero también consiguen lo que van a vender o lo que van a hacer, y aún así no alcanzan ese nivel de parecer matriarcado, sino que el hombre haciendo menos, y no estoy haciendo menos el trabajo del hombre, porque yo sé que hay muchos hombres que trabajan muy bien, pero específicamente por el estudio que estamos leyendo, es que a pesar de todo lo que hace la mamá, la mujer o el mushe, el hombre es el que lleva como que el privilegio, ¿no? El protagonista. Y es algo que lamentablemente se ve todo el tiempo, todos los días y en todos lados. O sea, no solamente hablando de por el parte del Istmo, de Oaxaca,
no sé, Guerrero, de la Ciudad de México, de Monterrey, no solamente hablando de estados específicos, yo creo que en todos lados y en todos los países se ve, en unos más que en otros. Sí es verdad que, digo, si comparamos el poder que tiene las mujeres aquí en Querétaro, es mayor al que tienen las mujeres, por ejemplo, en Irak, que son pues países en donde el patriarcado está horrible y las mujeres viven violencia todo el tiempo, todos los días, que aquí en México también me queda claro, y no estoy minimizando lo que viven aquí en México las mujeres, pero me refiero a que es diferente el nivel de patriarcado que hay allá y que hay aquí, y que hay aquí y que hay en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Entonces, pero yo siento que es algo sumamente común en todos los lados y lamentablemente en la gran mayoría de las casas, en donde por más que la hija se esfuerce y todo, siempre le van a dar el poder al hijo mayor o al hijo en general, pues nada más porque es el hombre, ¿no? Entonces es triste, o sea que, por ejemplo, hay muchos estudios que tengo entendido que en donde muchas mujeres se tienen que esforzar el doble o el triple para que se les felicite poquito menos que el hombre, y el hombre hace lo que hace todo el tiempo, ¿no? Entonces es un área de estudio sumamente interesante, pero sobre todo triste que tengamos que seguir viviendo en una sociedad en donde pues solamente por ser mujer se sigan poniendo demasiadas trabas sobre su desarrollo como personas laboral, económico y todo eso. Sigue siendo cultura, o sea, sigue siendo una parte de una cultura porque sí me acuerdo haber tenido una compañera y amiga que se jubiló hace tiempo y al momento de fallecer su papá había establecido, él tenía tierras y todo para sembrar y eso, y él había establecido que a los hombres eran los que se les heredaba porque eran los que a final de cuentas mantenían a las mujeres, y como las hijas iban a ser mantenidas, entonces a ellos no se les heredaba nada, y eso fue también, o sea, durante mucho tiempo así era, pero pues ellos nacen y esas culturas nada más de, pues eso fue lo que ellos vieron, que hicieron sus papás con ellos, y el papá de esta compañera y amiga sí lo hizo, heredó a los hijos, pero aquí las hijas como que sí ya había avanzado también ya estas características o esto que de la cultura, que también yo no puedo generalizar que sea siempre así, ya hemos cambiado mucho, pero sí, todavía queda mucho por caminar, todavía nos queda mucho tiempo, pero estas hijas se juntan, ya no estaba mamá, o sea, ya la mamá de mi amiga había fallecido, y entonces hablan con su papá y le dicen, o sea, está bien, ¿no? O sea, qué bueno que, pues, no sé, vienen de generación en generación haciendo esto, pero pues nosotros también necesitamos, ¿no? Porque creo que una de ellas ya no había esposo, entonces dice, pues, o sea, yo también necesito, pues, mantener, ¿no? Entonces, lo supieron cómo manejarlo con su papá, que de manera de que sí, efectivamente tuvo más privilegios los hijos, pero no las dejó desamparadas tampoco a ellas. Sí, claro, que pero esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho, que así era, porque tan solo igual, ¿no? En las escuelas también de antes, lo que hacían era enseñarle a las mujeres a tejer, a bordar y a cocinar, porque este era nuestro rol, sí, claro, de quedarnos en casa. Pero si hablamos, por ejemplo, también de las supermujeres desde la revolución de las adelitas que se vestían de hombres para que eran los que peleaban, o sea, muchas adelitas pelearon con vestimenta de hombre. Hay muchas mujeres que tuvieron que hacer eso, como esta Mulan, para sí, Mulan, yo te iba a decir, ¿cuál Mulan? Sí. Pues para luchar por lo que ellos creían y querían, ¿no? Sí. Entonces, pero esa es cultura, o sea, no estamos, por favor, insisto, estamos hablando de algo que está pasando y que nosotros lo que queremos es, porque pues, yo tengo hijos, pero tengo hermanas que tienen hijas y que queremos que pues los dos, tanto o los tres, vivan bien, ¿no? Con sus, que haya equidad en todo. Sí, ¿no? Claro. Pues es precisamente, yo no estoy tratando de generalizar en ningún momento, digo que en todo México o que en todo el mundo pasa todo el tiempo, ¿no? Yo sé que ya hemos avanzado mucho como sociedad, pero bien, todavía nos falta demasiado. Mucho. Que también sé que es difícil, y más en un país como lo es México, que tenemos todavía muy arraigada nuestra cultura, y los años pasados, los años dorados de México, ¿no? Que todavía los tenemos como muy... O usos y costumbres que también están... que los abrazamos mucho y que nos cuesta mucho soltarlos, ¿no?
es algo que de hecho yo pues le valoro mucho a mi familia, que a pesar de que sus padres fueron enseñados de esa forma, aún así mis tíos lograron romper ese ciclo y educarnos de una manera distinta. Entonces, pero pues a mis tíos y a mi mamá todavía les tocó que los enseñaron de esa forma. Entonces, yo sé que es muy difícil romper ese ciclo, pero yo creo que todos mis tíos son muy grandes ya, o sea, a ver, muy grandes, ¿no? No tienen 200 años, pero yo sé que ya todos mis tíos pues ya están grandes y que aún así hayan sido capaces de romper ese ciclo y educar de una manera diferente, con valores distintos. Si ellos lo pudieron hacer, yo creo que gran parte de México puede. Yo sé que es difícil y sé que en algunos lugares es más complicado que otros, pero yo creo que sí se puede y que Pero fíjate puede que, seguir avanzando. Fíjate que yo aquí voy a hablar de mi papá, que ya está en el cielo. Y mi papá sí, o sea, pues ciertamente venía de una familia donde el machismo estaba, pero a flor de piel. Y mi papá, a pesar de que, bueno, pues en algunas tenía rasgos, pues sí, de ser machista, pero esto sí estableció que, porque él tuvo, junto con mamá, tuvieron 3 mujeres y 3 hombres. Y para papá era de, los 6 tienen que estudiar. Entonces mi papá era trailero, orgullosamente hija de trailero, y de un papá muy fregón, y él trabajaba para nosotros. Él era el proveedor, mamá era la que pues luchaba con 6 hijos y unas situaciones complicadas, pero mamá siempre estuvo ahí. Le decían que parecía mamá gallina con sus pollitos, porque aparte fuimos hermanos así como no nos llevamos como Sí, tantos ¿no? años, O sea, cada uno se lleva como 1 o 2 años, ¿no? Más o menos, pero por ejemplo yo con mi hermana, la que es un año más grande, pues ella me lleva 8 meses. Sí, ni siquiera O sea, el año. No, ni siquiera el año. Les digo que mi papá y mi mamá no tenían tele. Pero lo que sí... Pero poquitos comparados con otras familias. Yo tengo amigos que dicen, no, es que yo tengo como 13 tíos. ¿Y cómo tienes 13 tíos? O sea, en las comunidades donde yo estaba, hasta 15 hijos. Sí. Entonces, bueno, pero nosotros fuimos... ¿cómo no se olvidaba? Si yo hubiera tenido, o sea, yo tengo 18 años, no cumplo 19 en enero, pero imagínate yo tener 15 hijos, yo después del octavo yo los empiezo a nombrar por números, 9º, 10º, 11º, y así, porque si no, no me voy a acordar de los nombres. Bueno, que fíjate que yo me acuerdo, ¿cómo se acuerdan? Voy a empezar así como con anécdotas, donde me acuerdo, en una escuela particular donde yo trabajé, había 2 hermanos, 2 papás hermanos, y uno era, hace cuenta que era José Eduardo, y el otro era Juan Pablo, ¿no? Por decirte, la verdad es que no me acuerdo del nombre, nada más me acuerdo que era José y Juan. Los 3 tuvieron 3 hijos y 3 hijos. Entonces uno se llamaba Juan Pablo, el otro se llamaba Juan Diego y el otro se llamaba Juan. O sea, los 3 eran Juanes con un segundo nombre. Y los 3 eran Josés con un segundo nombre. Es que llega un punto donde se te tienen que acabar los nombres. Entonces, pero imagínate la mamá. José el papá, José y José, o sea, ¿no? Y no era cantante. O sea, como... Sí. Bueno, pero decían papá, que él fue el que dijo, porque papá, por ser de los hermanos más grandes de mi familia, que en algún momento también hablaré de la familia Valdés y la familia Silly, porque hay muchas cosas que vale la pena platicar, pero papá era de los grandes, de los hermanos grandes, y por cuestiones de la familia pues le toca salirse de la escuela, habiendo estudiado nada más hasta 3º de primaria. Y papá lo estudió, papá trabajó desde muy chiquito, pero mi papá se devoraba los libros. Igual que mi tío Alfredo, también algún día hablaré de mi tío Alfredo con mi tía Esther. Pero se devoraba los libros, leía muchísimo mi papá, pero sí dijo, no va a haber herencia, o sea, no tengo esa posibilidad de dejarles una herencia en cuestión económica, pero la herencia que les quiero dejar es el estudio. Estudien porque hay que prepararse, y era hombres y mujeres, teníamos que estudiar. Sí había un poquito más de privilegios para mis hermanos, no muchos, no era así, pero mi papá siempre fue de estudien, hombres y mujeres estudien. Yo no tuve esa preparación, pero yo quiero que mis hijos estudien. Y mi mamá, mi mamá también, mi mamá también pues fue maestra como yo. Mi mamá ejerció muy poquitos años, pero mi mamá hizo un chorro de trabajos, o sea, trabajó en muchas cosas. Y sobre todo, pues mantener 6 hijos, 7, murió uno muy bebito, muy chiquitita, pero 6, y entonces, pero papá era el que tienen que estudiar, y mi mamá era las tareas, y mi mamá aparte era pero tienes que aprender a sacudir todo, y entonces hay que ver,
nos enseñaron muchas cosas. Entonces, pero me refiero a esto de que aun cuando papá venía de una educación muy machista, él sí dijo, hombres y mujeres tienen que estudiar y nos dio igualdad de oportunidades a los dos. No, y es que, o sea, tomen en cuenta que esto fue antes de los 70s. O sea, mi mamá nació en el 68. Todo esto de voy a educar a mis hijos, porque ¿cuántos años te llevas con mi tía la más grande? ¿8? Con Alejandra, con Cristina, mi hermosa hermana, porque va a decir que Cristina no, mi hermosa hermana, ya dije su nombre. Va a cumplir 61, no, menos, ¿no? Menos. ¿5? Yo soy 56, 4, 6. 6. Qué bueno que sabemos, ¿eh? Bueno, o sea, te llevas 6 años con ella, yo ya tenía 6 años cuando tú naciste. Punto que todo esto pasó antes de los 80, esto de los voy a meter a la escuela, todos pasó antes de los años 80. Sí. Y aún así, lo de mi papis lo vivió antes de los años 50, ¿no? O sea, a lo que voy es que todo esto, o sea, de por sí, México siguió siendo un México machista entrando a los 2000 y lo empezó a dejar de ser a partir de los 2000. Y que todavía lo es. No estoy diciendo que ya México ya no es un país machista, porque claro que lo es, claro que sigue siendo un país muy patriarcal en todos los sentidos posibles, pero me refiero a que ya empezaron a haber más, bueno, tan solo el hecho de que hay que ser conscientes que hace menos de 100 años se aprobó el voto femenino, ¿no? O sea, y es impresionante porque 100 años está, digo, yo sé que suena como una tontería, pero 100 años está a la vuelta de la esquina, o sea, ni siquiera es tanto tiempo. Entonces es impresionante, ¿no? Pero yo creo que si desviamos tanto del tema, esto salió a colación, pues porque al final de cuentas el machismo y el patriarcado también afecta a cualquier disidencia sexual y de género. O sea, ya no solamente estamos hablando de la comunidad, de la zona, no, del espacio cultural que ocupan las personas mujeres, sino también estamos hablando de cualquier otra disidencia, tanto sexual como de género, que al final de cuentas tanto el patriarcado como el machismo aún nos afecta en muchas maneras y de muchas formas y todos los días. Entonces, yo creo que, o sea, por eso salió a colación. No porque lo quisiéramos mencionar nada más porque sí. Yo sé que ya nos chutamos como 15 minutos hablando de esto, pero salió a colación por eso, porque al final de cuentas sigue siendo un espacio, el espacio mushe sigue siendo un espacio muy afectado tanto por el patriarcado como por el machismo y sobre todo los roles de género que también... Y que dijimos que esto iba a ser, nuestras pláticas iban a ser así, porque iban a salir anécdotas, nos íbamos a acordar claro. De la familia, familia enorme que tenemos y que hay muchas anécdotas y pláticas, todos los años que les he dicho que tengo ya en la educación con niños de preescolar y que viendo, digo, como anécdota, sí rápido decir que mi generación ahorita, los alumnos que tuve en mi primera generación, están cumpliendo 40 años. O sea, imagínense. ¡Wow! No quiero decir que mi sobrina hermosa y preciosa y preferida tenga esa edad, porque ella fue de mis primeras alumnas, pero parece de 28 mi sobrina hermosa, porque es preciosa. Está hermosa mi sobrina. Acabo de cumplir 15. Pero ella fue de mi primera generación y entonces, o sea, imagínense. Entonces, anécdotas y pláticas dentro de los temas que vamos a tomar, que vamos a tener, bueno, van a salir muchas, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Dice, no hay consideraciones aparte del mushe, para el mushe dentro de la sociedad zapoteca. Son componentes naturales de la sociedad y juegan un rol destacado y de alto valor dentro de la familia. Reúnen características de los dos sexos y existen sobre ellos expectativas sociales. La forma en que es utilizado el espacio urbano por hombres, mujeres y mushes permite hacer una lectura concreta de los ámbitos de acción de cada género. El poder y quehacer político lo simboliza el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, espacios masculinos articulados casi exclusivamente por hombres. El comercio y poderío económico, simbolizado por el mercado y la iglesia, es el espacio netamente femenino. Los mushes ocupan espacios más bien periféricos, los cruceros, las cantinas, se les relaciona con el ámbito de esparcimiento, el mercado del sexo por sin dejar por completo los lazos y funciones compartidas. Justamente, como son Ajá, dime. Perdón. No, dime adelante. Pues justamente es algo que mencionan en la serie, o sea, sin irnos como a los spoilers directamente, en la serie, las mushes que nos dan a conocer ahí, todas trabajan haciendo vestimentas. Solange es la que está en el mercado y todo eso, y todas van todos los días a los bares y todo ese tipo de cosas. Y en la serie se explica que normalmente las mushes estaban en una parte, estaban para quitarles la virginidad a los hombres. Entonces, y es algo que mencionan en la serie.
Ajá. también supongo que lo vas a mencionar, como Aquí. bien lo dijiste. Ujú. Pero lo que voy es que es algo que se ve en la serie. Yo sé que le estoy tirando un tremendo golazo, pero es que de verdad vale mucho la pena la serie. Son 4 capítulos de 1 hora cada uno. 4 capítulos, 8 capítulos de 1 hora cada uno. Pero súper vale la pena. Entonces, porque además el mensaje que da la serie no es solamente... Bien lo decía, me salió en TikTok que lo explicaba de una forma maravillosa. El mensaje que da la serie no es sobre inclusión, es sobre cultura y amistad. Entonces es una serie que vale mucho la pena para cualquier persona que la quiera ver y que desee un ratito pues ponerse a reflexionar sobre cómo el México actual pues afecta muchas situaciones, tanto a la crianza de los hijos como al cómo la sociedad ve a las personas disidentes. Pues es una serie que 100% vale la pena. Y esto de que las mushes son aquellas que se dedican pues a la ropa, a la casa, a la fruta, a la frutería, a los bares, ¿no? Pues es algo que se ve en la serie, que Así es. se lo nota que explica de investigaron. manera... Exacto. Pero además lo manejan de una manera que no se ve grotesca, porque a veces yo sí he dicho que en algunas películas que yo he visto, sí es solamente sexo, solamente así como muy... que de repente dices, no tiene sentido, o sea, pero aquí no, aquí tocan estos temas de verdad para que lo entendamos. También yo vi un TikTok que decía, es que no, y tú me lo dijiste también, que decía, no es exactamente hablar sobre los mushes, sí es personaje principal, pero ella lo que más recalca es la amistad. Por eso, como dice, la amistad es la chingadera más buena, más bonita que puede existir. Por eso también yo lo recomiendo, de verdad creo que en 2 días me lo aventé. Mi compañerita con la que me hace favor también de llevarme al trabajo, también dice que se la aventó en poquitos días, que le decían sus hijos, mamá, quiero de comer, y ella le decía, espérate que se acabe el capítulo y ahorita te doy de comer, porque te atrapa desde el primer capítulo, te atrapa Sí, claro. esa serie. Es una serie maravillosa que también hay que destacar, así como pequeño paréntesis, que ahorita que lo acabas de mencionar, que a veces las series y películas mexicanas son un poquito grotescas y muy básicas. Yo siento que genuinamente el mercado mexicano en cuestión serie y película ha mejorado mucho estos últimos años. Tan solo con esos, mencionar 3 series que es Nadie nos va a extrañar, Tengo que morir todos los días y El secreto del río. Esas 3 series son series maravillosas en donde tratan temas fuertes y las 3 son series mexicanas. Entonces, sí. Bueno, pues seguimos, dice, sobre la homosexualidad, un hecho sobresaliente es la actitud social y cultural hacia ella. La sociedad itzmeña mantiene una actitud peculiarmente permisiva y no punitiva ante la homosexualidad masculina. El transvestismo, el afeminamiento, en contraste con la actitud que guardan hacia la homosexualidad femenina, pues si el mushe tiene presencia y es cierto prestigio social, la lesbiana es una catalogada como desviada o enferma, que era lo que te decía, ¿no? A final de cuentas, justamente de ahí nació el por qué el patriarcado todavía afecta mucho a esas comunidades, perdón. Porque, como es bien visto, voy a decirlo de una forma un poco grosera, sí, pero para que se entienda bien el ejemplo. ¿Cómo es bien visto que un hombre se pueda vestir de mujer, pero no una mujer se pueda vestir de hombre, ¿no? Y es exactamente pues uno de esos temas y una de esas dudas que me nació después de ver la serie. A mí se me hizo una serie maravillosa, pero tristemente no vemos no vemos ningún otro tipo de representación, que me queda claro que es porque la serie no busca dar más voz a otras cosas que no sean las que solamente se expresan ahí, pero lo que voy es que en esas comunidades está bien visto que existan las mushes, personas que se visten de mujer con genitales masculinos, pero no existe una versión para personas que se visten con ropa de hombre con genitales femeninos, ¿no? Entonces a mí se me hace curioso, pero sobre todo es algo que sigue siendo sumamente dominado por el patriarcado y el machismo. Que no estoy diciendo que los mushes sean hombres, solamente lo dije para que se entienda bien el ejemplo, no es algo que yo piense y agradecería que nadie en mi círculo sea algo que piense también, ¿no? Pero a lo que voy es eso, que sí se está bien visto que 2 hombres puedan agarrarse de la mano, pero que 2 mujeres lo hagan, pues no está tan bien visto. Entonces pues sigue siendo algo muy triste, la verdad. Sí, claro, porque aquí también debería de haber equidad, de que los dos deberían de tener los mismos derechos, ¿no? Sí, claro. Dice, bueno, los infantes zapotecas aprenden esta lengua sin género exclusivamente masculino y femenino, al mismo tiempo que son insertos en actividades donde gozan de mucha libertad para jugar y divertirse en las huertas, ríos y en general amplios espacios abiertos, hasta que llega el momento en que se considera que pueden ayudar en otras actividades
y se hace una tajante diferenciación en la educación. Los niños gozan de varios años más de infancia libres, que era otra vez lo que platicábamos, de toda preocupación antes de comenzar el aprendizaje de un oficio y o seguir estudiando. Las niñas, junto con los niños reconocidos y aceptados como potencialmente mushe por el entorno familiar y social, son incorporados a la vida de las mujeres, donde aprenden toda gama de conocimientos y comportamientos socialmente asignados a la mujer, como ya lo habíamos platicado: hacer tortillas, cuidar a los hermanos pequeños, aprender a vender o cualquier actividad que las posibilite desarrollarse como personas independientes con bases económicas propias para defenderse en la vida sin depender de nadie y ayudar a la economía doméstica. Al llegar a la menarca en las niñas se hace como rígido el control familiar para que nadie les vaya a faltar el respeto, pues del mantenimiento de su virginidad depende el honor familiar. Entre pubertad y matrimonio, las mujeres se subordinan a los hombres de la casa, los cuales hay que lavar, planchar, alimentar, etc. Hasta que después de un largo cortejo y un corto noviazgo, llegan al matrimonio, el cual tradicionalmente se da por huida concertada, aunque ocasionalmente también se pide a la novia. En la huida, que es de común acuerdo y los padres conocen las intenciones de los novios, el muchacho se lleva a la novia a su casa, donde cumple con el rito de la desfloración para comprobar la virginidad de la doncella antes de la ceremonia, que también es algo así como exageradamente triste eso, ¿eh? No quiero andar porque la verdad es que es muy fuerte, pero la comprobación no se trata de una relación sexual completa. La desfloración se hace con un dedo para que salga la sangre y manche el pañuelo o la ropa interior de la novia y este sea expuesto en el altar familiar. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, pero aquí sí habla sobre lo que tú bien decías, Fran, de los chicos. Uh-huh. Dice, las primeras experiencias amorosas de un varón son distintas. Empiezan en la pubertad y los mushes se prestan gustosos a su iniciación. Tener más de una novia, saber conquistar, tener relaciones sexuales con mujeres mayores y con mushes es un rol activo. Es demostrar a los ojos de los demás, incluyendo a las mujeres, que son un verdadero hombre. Que es pues de nuevo todo esto que ya venimos platicando, que ya salió pues hace rato, que siguen siendo pues situaciones muy gobernadas por el patriarcado y el machismo, y pues que es yo creo que cualquier persona debería de vivir una sexualidad libre, no solamente los hombres, ¿no? Entonces... Y además, o sea, pero ya cuando se sientan ellos, o sea, que ellos sean los que se sientan preparados, porque sí, claro. Aquí estamos hablando, y no solamente esto se da, vemos en, ¿qué es? Irak, donde se pueden casar de 10, 9 años y con señores muy técnicamente grandes. En ningún lado, o sea, se supone que eso no se puede en ningún lado, pero en países donde pues las mujeres tienen que ir, por ejemplo, con el hijab, pueden falsificar los documentos o directamente robárselas. O sea, se supone que está puesto en ley en todos lados, no sé si dictaminado por la ONU. Es algo que no sé, no les voy a mentir, no lo sé, pero tengo entendido que de plano en ningún lado se puede. La diferencia es que como en este tipo de países está así muy gobernado el patriarcado, pero a niveles exorbitantes, pues llegan al extremo de directamente o robarse a las mujeres de la familia o comprarlas. Entonces... Que no vayamos muy lejos, ¿qué pasaba en la revolución aquí? O sea, realmente sí. se llevaban, o sea, por eso muchas familias lo que hacían era esconderlas. Las escondían porque de pequeñitas se las llevaban, o sea... Que también me gustaría ¿no? hacer un capítulo sobre... ¿cómo se llama? ¿No es Porfirio Díaz? El que era un maldito... No, Pancho Villa. No sé, era uno de ellos dos que lo pintan como uno de los mejores revolucionarios y todo, pero era una persona, una fichita de persona, o sea, de verdad. Ay, cuando me aventé el capítulo de Leyendas Legendarias y dije, wow, que este señor tenga una estatua, o sea, wow. No, y no una, o sea, una aquí en Querétaro, supongo, pero no sé cuántas en el resto del país, entonces sí es difícil, o sea, son temas muy delicados, se me hacen temas de verdad muy fuertes, que hay que tocarlos con mucho tiento, porque sí está complicado. Sí, claro, pero pues qué mejor que se hablen a que... No, estoy de acuerdo, pero ojalá que se hablen y que se haga algo para, o sea, aun cuando no esté permitido en ningún lugar del mundo,
no se haga, o sea, de plano no se haga, porque hace poco también vi un TikTok en donde un chavo empezó a platicar sobre una nena, o sea, que tenía 10 años y se casó con un señor creo que tenía 20 y tantos o 30 y tantos, y ella empezó a ser mamá desde los 12 años, entonces es una niña jugando con un bebé, o sea, entonces son temas de verdad a mí se me hacen muy complicados y supongo que en algún momento también como dolorosos. Pues sí. Dice, los mushes que desde la menarca de las hermanas se despegaron sobre su propio rol con el aprendizaje y dominio de todas las actividades de la mujer, comienzan a interactuar con los muchachos durante los años en que las mujeres están recluidas en casa al cuidado de las madres temerosas de la deshonra. Se distinguen por crecer, participar e interactuar con la comunidad en lo cotidiano con vestimenta unisex, luciendo una larga cabellera y algo de maquillaje. En las fiestas tradicionales, como bodas o velas, lucen traje regional y un arreglo sumamente femenino, mayormente estilizado que las mujeres. Participan en las labores domésticas junto a sus hermanas, pero pueden salir y gozar de la libertad de los hermanos cuando quieran. Pueden seguir estudiando sin necesidad de esperar a un hombre que quiera casarse, ni tampoco ir a buscar de una mujer con la cual hacerlo. Lo mismo ayudan de fiestas en decoración, coreografías, maquillaje y vestimenta que trabajando en el comercio, pero fuera del mercado, en zonas donde pueden interactuar mayormente con hombres o apoyando en las pesadas labores de las huertas cercanas a casa donde se requiere mayor fuerza física, teniendo la ventaja de poder cocinarle a los jornaleros y atenderlos de paso, actividades conjuntas valoradas por la sociedad. Por eso dicen que pues ellos tienen estos dos roles de poder ser, que no son ni mujeres ni hombres, ¿no? Por eso están manejados como el tercer género, porque bueno, esta creencia de que tienen que guardar a las niñas para que no deshonre la familia, ellas, los mushes, tienen esta libertad de poder salir a convivir, y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que en esta cultura es bien vista que el mushe sea el que inicie en la cuestión sexual a los hombres. Dice, muchos mushes han alcanzado a través de su trabajo y de sus redes de relaciones sociales, con viveza y habilidad, un buen nivel económico y reconocimiento social. Así que el mushe anciano, que ha cumplido con una serie de valores de la comunidad, que como las mujeres han trabajado, ha hecho su casa y comprado sus oros, ha cumplido con sus costumbres, con la costumbre, y se ha preocupado para que su familia saliera adelante, etc. Entra en otra fase del ciclo de vida, adquiere aquel prestigio y poder del que gozan las mujeres adultas con una trayectoria de vida conforme a las expectativas de la cultura. Con el tiempo y el cumplimiento de una vida considerada éticamente correcta, puede llegar a ser el elemento unificador de la familia extensa, y a la muerte de la abuela y de la madre, heredar la autoridad moral y el prestigio de ambas. Que es algo que también, aunque no se ve en la serie, ahorita que dijiste lo de fallecer, es algo que me gustaría mencionar. Hay un personaje, una actriz dentro de la serie que era mushe, ya falleció, que actuó varias partes de la serie, pero pues lamentablemente falleció antes de que saliera la serie. No recuerdo el nombre, no nuevamente no recuerdo el nombre, pero por ejemplo en la serie cuando fallece Solange, perdón. Sí, al inicio voy a poner que ya dije que podía haber spoilers desde el inicio. Sí, lo dijiste. Una disculpa, pero era luz de esperanza, ¿no? Pero bueno, cuando fallece este personaje, esta mushe, le cortan el cabello y la visten como hombre, ¿no? Entre comillas, porque no existe ropa ni de hombre ni mujer, pero eso no es algo que sea relevante en este momento, ¿no? Pero esto lo menciono porque es algo que pasa en la serie, pero cuando fallece esta mushe de la vida real, que era actriz, ella la velan y todo como mushe. No recuerdo bien el nombre, pero su entierro fue con un huipil, con su cabello largo y todo eso. Entonces es algo que se tiene que mencionar, que aunque pase dentro de la serie, no es tan a menudo en así es. La vida real. En la vida real. Que son, la verdad es que esto de sus vestimentas son hermosas, y mucho oro, porque a ellos sí les encanta el oro, o sea, así de verdad, mostrarlo y tenerlo. Y bueno, aquí habla de que las mushes, no solamente las mushes, sino las mujeres trabajan para tener, o sea, oros pero cadenotas, pero así, ¿no?
Y quiero sacar a colación ahorita rápidamente también una anécdota. En uno de los jardines que yo trabajé, había una maestra de USAER, hermosa maestra, era maestra de lenguaje, es maestra. Y ella era de allá, y ella cuando se casó con un vestido de tehuana, y uno de los años, porque en esa escuela donde yo trabajé, hacíamos eventos y hubo esa vez, bailamos bailes tradicionales de varios estados, y teníamos que vestir, portar más bien los maestros, el del bailable que te había tocado. A mí me tocó el de Jalisco, que les decía a mis amigas que parecía yo la India Yuridia en lugar de ser de Jalisco. Otra amiga que adoro llevaba el vestido tradicional de Veracruz, se veía hermosa, y esta maestra de USAER llevó su vestido que le hicieron porque con ese vestido se casó. Es que yo considero que la vestimenta tradicional mexicana, en general latinoamericana, toda. Pero pues yo soy de México, entonces la vestimenta tradicional mexicana de cualquier estado es preciosa. O sea, genuinamente creo que tenemos, en cuestiones de vestimenta, vaya que nosotros vamos por delante de muchos lados. O sea, la neta. Y no es solamente porque sea orgullosamente mexicano, sino que genuinamente considero que nosotros también vamos muy por delante en cuestión vestimenta tradicional que cualquier otro lado, ¿no? Entonces... Y ya lo veremos en algún momento también, pero esta compañera y amiga, llevaba su vestido con el que se había casado, porque ya ven que allá se junta, además es como todo un ritual de que se junte para hacer el bordado, porque lo hacen a mano y todo, y un vestido de verdad precioso, y aparte ella se veía hermosa. También entonces, el vestido de los 15 años de la hija de uno de mis tíos, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan? Sí, claro. Un vestido negro, muy precioso. Bonito. Y por ejemplo, también tuve una prima, sobrina de mi papá, que ella en sus 15 años se vistió de charra. Y la verdad también, de verdad, muy bien, muy bien. Pero bueno, seguimos, dice: el mushe no necesita ser mujer para ocupar un lugar en la sociedad. No se le puede definir de una sola manera. El eje de su reconocimiento social es independiente de su preferencia o de identidad sexual. No es meramente el performance de género, y se le respeta por eso. Esa es la diferencia, y por eso se habla de un tercer género al que se le permite y respeta todo. Con esa simple y compleja premisa rompe todos los esquemas occidentales. El tercer género se sostiene mientras los otros dos no lo ataquen, devalúen o marginen, que por el contrario puedan construir juntos. En las últimas décadas, la sociedad ismeña pasó de ser una sociedad tradicional a una invadida por la prensa internacional, entre otras cosas, gracias a la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, que les decía de Santiago, que así se llamaba el presidente de esta asociación, que ellas han hecho como que sea más, se vea más en otros países, en nuestro mismo país, porque bien dicen, mencionaban que solamente se les llaman mushes a los que son nacidos en Istmo, exactamente. Entonces, pero estaba viendo la entrevista de una que decía: si yo nací en Juchitán, pero desde muy chico me fui a vivir a México, pero soy un mushe del Distrito Federal, muy, muy orgulloso. Entonces, ya más adelante Fran va a hablarle sobre si hay en otros países o aquí, pero era importante que habláramos sobre esta asociación o sociedad de intrépidas buscadoras de peligro. Y la vela es la fiesta tradicional del Istmo, en que se trata de mantener prendida la llama de las tradiciones año tras año, que contempla una serie de rituales al respecto, cómo pasarla de una familia a otra, la cual se encarga de preparar y costear todas y cada una de las actividades del festejo del año. En el Istmo, si no compartes lo que tienes con tu pueblo, con tu gente, eres un miserable, y es por medio de esta vela que los mushes se difundieron por medios de comunicación y se lanzaron a la fama internacional, generando ulteriores confusiones interpretativas. ¿Sí? Dime, así no se dice, porque si no, yo me sigo. Atrajeron la atención y la homofobia, que aunque muchos que habían salido y regresado del pueblo conocían, no era algo en que estuvieran de acuerdo, y mucho menos practicaran. El huracán
modernizador trajo consigo un atentado al patrimonio cultural de los zapotecas, la tolerancia de la diversidad. Ahora, algo que yo considero que es importante mencionar, que justamente me salió un TikTok y me dediqué a investigarlo porque sabía que lo ibas a mencionar, es que la vela, como es un evento cristiano católico, no tienen permitido entrar las mushes. Y ellas los organizan, a pesar de que ellas, bueno, pero ellas hacen todo lo que afuera. Ahí te va, déjame terminar. Ah, perdón. No tienen permitido, que es algo que también sale en la serie, que va el padre con Solange y les dice, es que ustedes no pueden participar y no sé qué, y es ahí cuando ellas se ponen de acuerdo y hacen su propia vela mushe, que es, supongo, la que estás mencionando ahí, donde ya todos, a pesar del estigma social, asisten, porque pues, sobre todo hipócritas, ¿no? Que sí pueden detestarlas, pero es fiesta alcohol, entonces ya voy, y me van a regalar comida, claro. Justo. Entonces, pero ese no es el punto es que la vela, que es el evento principal, es a donde no tienen permitido entrar, pero gracias a eso nace la vela mushe, que es en donde ellas organizan todo, son las que bailan, son las que organizan, bailan y dan las cosas, entonces, ajá. Y eso sabía que lo ibas a mencionar y por eso lo... Es que esa es una de las, que aquí bien lo dicen, ¿no? Precisamente por esta tradición de la vela fueron conocidos internacionalmente y esto les ayudó a ellas para que también fueran un poquito más aceptadas y valorizadas y valoradas en otros países y en otras ciudades de aquí mismo del país de México. Que también eso de la hipocresía es algo que voy a mencionar también con la partecita que me tocó investigar, porque a mí se me hace, o sea, bien impresionante cómo está la discriminación a todo fulgor, pero también son súper veneradas en algunos lados, entonces se me hace muy hipócrita por parte de muchas personas. Dice, quizá la clave para entender el original modelo étnico de la sociedad zapoteca está precisamente en la estructuración de su lenguaje, pensándolo como estructurador de la psique. El no género gramatical que simplifica al español podría ampliarse, modificar y simplificar nuestro entendimiento de los géneros tal cual ellos lo manejan, así como de su identidad, conformación de personalidad, cultura y tradiciones. Entonces, es bien interesante, es así como otras culturas que, bueno, pues igual y los tomaremos en cuenta, igual digo, para platicarlo, pero era importante hablar sobre esto para que de verdad, ojalá que sí, porque te decía de los muchos, su trabajo es quedarse en casa, atender a papás, a los hijos pequeños, pero yo creo que también algunos de ellos han de querer, pues, formar su familia. De hecho, había también leído en uno de los, de lo poquito que más investigué, es que decía que había mushes que sí se casaban con mujeres, pero seguían con su vestimenta y su tradición y sus usos y costumbres, sí. Seguían todo, pero están casados con mujeres que aceptan y que no, o sea, que está bien, ¿no? Es que eso es algo que se me hace... Y digo, todo lo que se platicó es nada más la puntita del iceberg, o sea, ni siquiera es como todo lo que existe, porque si no, nos estaríamos aquí 8 horas y yo me tengo que ir a trabajar en 1 hora, entonces... pero algo que mencionaba mucha gente es tan hermoso que es la existencia de las mushes, es el hecho de que como no encajan en el rol tradicional del hombre o la mujer, juegan con este binarismo de género, o no binarismo de género, pues yendo de un lado a otro, ¿no? O sea, hay muchas fotos de mushes que pueden tener el pelo corto, que también es como, por ejemplo, en la serie se ve la variedad de formas en las que se puede ver a una mushe, ¿no? Entonces, me refiero a todo esto como si fuera lo coloquialmente conocido de hombre y de mujer. A mí no me importa lo que traigas entre las patas y el cómo te vistas. O sea, a mí genuinamente ni me va ni me viene. Piernas. Ni me va ni me viene, pero claro, sé que hay gente a la que sí, entonces, pero lo que voy es que a mí se me hace impresionante el cómo juegan con esta concepción del hombre y la mujer, y el cómo pueden ir por ahí sin camisa y con falda, o cómo pueden traer el pelo corto y traer un huipil, o cómo pueden ir maquilladas y aún así ir con vestimenta coloquialmente conocida de hombre. Entonces, porque no es solamente el hecho de que, porque es justamente este debate que nació con la llegada de la serie es, las mushes son personas trans, y hay mucha gente que ya suele decir, depende, o sea, ya no es como por ejemplo Hikaru, que bueno, eso sí se ve en la serie, eso no es ningún spoiler, se ve en el primer capítulo, perdón, como el 4º capítulo, pero además se ve en el tráiler, ¿no? Pero Hikaru, por ejemplo, es el claro ejemplo de que puede ser una mujer trans y una mushe,
O puede ser solamente mushe, o puede ser solamente una mujer trans, ¿no? Con todo lo que ese concepto conlleva. Pero lo que voy es que... ¡Pato! Me iban a tirar un arbolito. Ya lo estaba así viendo. Okay. Pero entonces a mí también se me hace sumamente hermoso el cómo juegan con este paraguas y decir que no tienen que encajar lo que coloquialmente se le conoce como ser una mujer, y eso es impresionante y muy bonito. Entonces, y es algo que también se menciona justamente en estas tribus que voy a mencionar en un ratito. Entonces es pues impresionante. Y ahora, ya hablando de esto, lo que voy a platicar, a mí se me hace sumamente hipócrita por parte de todos aquellos que discriminan, que sí te rechazo, pero también considero que tienes una deidad, ¿no? O que eres una deidad. Porque tanto las mushes como las dos zonas culturales que voy a mencionar se tienen en el mismo concepto. Son igual de discriminados, pero aún así los llaman para bendecir bodas, para bendecir nacimientos y todo eso, pero pues aún así los discriminan, ¿no? Entonces, es hipócrita, pero es... con beneficio. Sí. Para determinada gente. Primero vamos a hablar algo que a mí se me hace sumamente impresionante, que yo ya me equivoqué, no son de Irak, son de Pakistán, todo peor, pero es sumamente impresionante y es, wow, yo estaba leyendo esto y viendo el documental y... Sí, no, llegó en la noche porque, bueno, estábamos, pues nos dedicamos a investigar, o sea, vaya, no somos así como científicos todo, pero sí llegó, decía, es que tengo 3 párrafos y estoy impresionado e impactado. Sí, o sea, ni siquiera había investigado más, y yo ya estaba, wow, yo no puedo creer esto, pero bueno. Yo voy a hablar de conceptos parecidos a las mushes en diferentes partes del mundo. Específicamente voy a hablar de 2, pero sé que existen muchísimas más, entonces, pero bueno. Las hijras son personas de género disidente. Esto quiere decir que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, como las mujeres, que estamos hablando justamente ahorita. Durante siglos no eran estigmatizadas y gozaban de un estatus social y un gran respeto por parte de la sociedad, tanto así que en el Imperio Mongol servían como consejeras y cuidadoras de la corte, hasta la llegada de la colonización y los británicos, ya que se les vieron como una amenaza moral y se dedicaron a desaparecerlas, obligándolas a la clandestinidad. Y pues a partir de ahí, tristemente, todo fue en picada. Hasta que en 1871 la ley de tribus criminales las clasificó a toda la comunidad trans como delincuentes. Y aunque en 1949, casi 80 años después, se derogó la ley, las hijras no recuperaron su antiguo estatus y la gran mayoría de ellas vive de mendigar en las calles o se prostituye. Pues a final de cuentas, yo creo que sobre todo las hijras tienen mucho en común con las mujeres, muchísimo en común. Durante sus mejores días se consideraba que dentro de ellas había un dios, que es lo que te mencionaba, y de hecho aún se cree. Gracias a eso hay gente que les invita a sus eventos más importantes, ya que se tiene la creencia de que tienen el poder de maldecir o bendecir y hasta quitar el famoso mal de ojo. Estos eventos normalmente les regalan cosas, aunque no es lo más común. ¿Qué es lo que mencionaba? O sea, lo que yo mencionaba, ¿cómo pueden ser tan hipócritas de sí discriminarlas, de sí... claro. No dejar que trabajen, o sea, todo ese tipo de cosas, pero sí te invito a mi casamiento para que me bendigas, ¿no? Entonces no me vaya mal. Sí, justo. En el documental que vi, porque me aventé un documental de 17 minutos, no tan grande, pero me aventé un documental, ¿no? En el documental que vi, una de ellas menciona que son como uno de los dioses que existe allá. Ella dice, el dios Shiva tiene 2 sexos. Se identifica como Shiva cuando es hombre y como Parvati cuando es mujer. Nosotras somos transgénero igual que él, pero no todas piensan igual, que esto es otra de las cosas que me gustaría mencionar, que hablan en la serie, ¿no? También en la serie de Un secreto del río. Ella, no todas piensan igual, y con esto me refiero a que no todas las hijras son mujeres trans y no todas las mujeres trans son hijras, que justamente lo leo más abajo, que es lo mismo de lo de las mushes. No todas las mushes son mujeres trans y no todas las mujeres trans son mushes. Nosotras somos transgénero, pero no todas somos hijras. Aclara Aditi Akut, de 35 años. Estamos juntas en la misma lucha y coincidimos en muchos aspectos, pero no somos lo mismo. Es lo que mencionaba y que también lo mencionan en la serie. Ya lo repetí, me van a regañar si lo vuelvo a decir. Akut es la coordinadora de la comunidad transgénero del distrito de Ernácula,
en el estado de Kerala, que pues esto les recuerdo que es en Pakistán. Entonces, o sea, si de por sí allá cualquier persona es discriminada, si no es hombre, cisgénero y heterosexual, ahora imagínense una comunidad tan discriminada como son las mujeres trans, y sobre todo pues esto que es más cultural, que son las hijras. Ella gestiona el hogar de acogida de personas transgénero en Kochi, que es el único que hay en toda la ciudad, el único. Pero bueno, para tener una vista más cercana de cómo viven hoy en día, pues les voy a dejar un documental, el documental que vi de 17 minutos. La verdad vale mucho la pena, y es más para que nos demos cuenta el cómo viven en la actualidad. No hablan mucho de la historia, pero hablan de cómo es como viven hoy en día. Y conocer un poco más a fondo una cultura diferente a la nuestra, que es lo que dije ahorita. Para esta investigación, pues me leí dos artículos y me vi un video. El primer artículo se llama Hijras o el tercer género de la mitología de la marginación, un artículo del país.com. Identidades en la India, Hijra, un artículo de Inserta Andalucci LGBTI. Y pues en ese mismo había un documental que se llama El tercer género en la India, Hijras, hijas de los Kinars. Y pues les voy a poner el link acá abajo en la descripción. Pero se me hace sumamente interesante, ¿no? O sea, cómo hay como tanto en común de un lugar que está hasta el otro lado del mundo, con un lugar que me queda 8 horas en coche, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí se me hace sumamente impresionante cómo tienen tanto en común. Pero tú lo dijiste al principio, allá todavía en Pakistán. Sí, Pakistán y la India, porque es en la todavía la mujer está todavía más sobajada, más abajo del piso, o sea, eso de que tenga que salir con burkas en las que no se les permite ver ni siquiera los pies, tienen que salir, si van a salir, tienen que salir con un hombre. Y además estaba leyendo, porque a mí se me hace interesante, no por verlo con morbo, sino decir, de verdad las mujeres allá, hijo mano, están de veras en una situación bien complicada, que nosotros a veces sí decimos, estamos como que tenemos un poquito más de cosas buenas que lo que tienen ellas, porque si decía, por ejemplo, si tú sales de tu casa y se te olvida algo, tienes que darle toda la vuelta a la cuadra, o sea, no puedes regresar por el mismo lugar. Si no te acompaña alguien, no puedes salir de tu casa. O sea, son mujeres que si alguien las acusa, pueden ser, no es que bien te pegas, ¿cómo le dicen? Lapidados, bueno, hay una palabra que es que las apedrean, las matan, o sea, pues con el poder. Tan solo esta mujer que, no, creo que sí falleció, solamente porque no llevaba el hijab. Y ya, o sea, no hizo nada más. Exacto. Y aún así, no sé si fue apedreada o fue a golpes, pero tengo entendido que sí falleció, no lo sé, lo voy a investigar ahorita. Entonces es sumamente triste, y es justamente algo que mencionan en el documental. Las hijras son tratadas peor que perros callejeros. Eso es lo que dice una de ellas, tal cual, o sea, es lo que dice tal cual. Entonces, pero también se dedican muchas de ellas a lo que es pues el trabajo sexual, porque es lo único a lo que les permiten dedicarse. Entonces es muy triste, y justamente una de ellas menciona que a pesar de ya van avanzando, ya están teniendo, tengo entendido que alguna organización se hizo que se les clasificara como un grupo vulnerable, y por lo tanto gracias a eso ya tienen acceso a la educación, a un trabajo digno. Bueno. Pero imagínate, eso fue en el 2019, y ella menciona en el documental que a ella le tocó muchas adversidades, y que es muy triste que el hecho de que ya se les empezara a valorar sucediera hasta ahorita, que ella ya no puede vivir lo que le hubiera gustado vivir cuando era joven. Justamente en el documental también mencionan que muchas de ellas fueron corridas de su casa desde muy pequeñas, y en esta casa de acogida caben únicamente 50 personas, solamente 50 personas, y tienen más de 300. Entonces a ese grado llegan, y tienen que trabajar para mantenerse, y tienen que hacer muchas cosas pues para vivir. Una de ellas menciona que su salario es lo que gana mendigando. Entonces es muy triste que tengan que llegar hasta esos extremos para poder vivir y ser ellas. O sea, ni siquiera es
no están ni siquiera cometiendo un delito, No, están claro que viviendo. no, claro. Y esa es la ventaja que vemos, o sea, no estamos comparando, pero, o sí, no sé si sea la palabra correcta, de decir, las mushes tienen ese sentido de que, pues sí puede ser que todavía sean rechazadas en algunos sentidos, pero sí son muy valoradas, por lo menos ahí en Ajuchitán, en el Istmo de Tehuantepec, y sí tienen ciertos privilegios merecidos, y deberían de tener más, o sea, como todos, pero sí voy a que allá, por defender y por decir, pues es que esto soy yo, o sea, ¿por qué tengo que ser otra persona para que me aceptes? Pero esto soy, y por defender esto soy, es que viven de esa manera muy lamentable y muy triste. Qué bueno que ya, ojalá que los pasos sean agigantados y que tenga ya cada vez más derechos, ¿no? Y sea más rápido, porque Ajá, eso fue en el 2019 y luego les tocó pandemia. No vi un documental más actual. Creo que ese documental es del 2016, 2013, entonces, pues no es cierto, es del 2020, porque si no, ¿cómo hubiera mencionado lo del 2019? Claro. ¿Verdad? Todo menso. Entonces, ese documental se grabó, yo creo que un poquito después de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Entonces, yo no sé cómo les habrá ido en ese momento, yo espero que bien, pero fue lo que, por salud mental, quise investigar, porque yo sé que si me metía tantito más, iba a indagar en espacios en donde me iban a salir muchos crímenes de odio, y por salud mental no quería leerlos, ¿no? Pero bueno, este último, que bueno, que no es el último que desarrollé, pero no es la última cultura que existe. Se llama Two Spirit, y que yo creo que ya lo debiste haber escuchado, si no también allá debieron de haberlo escuchado, porque es, yo creo que uno de los términos paraguas más conocidos, aparte de las muchas aquí en Querétaro, aquí en México. El término Two Spirit, forma original elegida, se creó en 1990, el término, en el Encuentro Internacional de Lesbianas y Gays Indígenas celebrado en Winnipeg, y se eligió específicamente para distinguir y distanciar a los pueblos nativos americanos de las primeras naciones de los pueblos no nativos. Esto quiere decir, que justamente lo menciono acá abajo, que este término solamente es adoptado para aquellos nativos americanos, no para todo Estados Unidos. Okay. Por definición, Two Spirit o dos espíritus es un tipo de identidad de género. Alguien que tenga dos espíritus se encarnará simultáneamente encarnará simultáneamente los espíritus femeninos y masculinos, o un equilibrio de características femeninas y masculinas. También se puede usar para alguien que cumple ambos roles de género dentro de una familia o comunidad, pero hay tribus que están un poco en desacuerdo con este término, ya que no se rigen por el binarismo de género, y por lo tanto adoptarlo sería también adoptar estos estereotipos. Aún así, ha sido un término bien recibido por muchas personas. Algo que mencionan en uno de los artículos que leí, es que hay tribus que no aceptan este término, o no al 100%, porque no se rigen por el hombre y la mujer, ni por el rol que cumple el hombre normalmente y el hombre la mujer. No, normalmente no, comúnmente el rol que cumple el hombre y comúnmente el rol que cumple la mujer. No se rigen por ese binarismo de género, y por lo tanto adoptar el término Two Spirit es adoptar también que existe el género hombre y género mujer, y no lo quieren hacer. Entonces, por eso es que no es como 100% aceptado, pero pues sí más abajo lo menciono, que es un término paraguas, y ahorita más abajo mencionaré por qué. Cabe destacar que es una identidad exclusiva para los indígenas norteamericanos, y abarca tanto la expresión de género como la orientación sexual y romántica de las personas. Las personas que se identifican como Two Spirit a menudo sirven roles ceremoniales, y para ello tienen que tener la aprobación y aceptación de los líderes más antiguos. Entonces, es lo que acabo de mencionar hace un ratito. El hecho de que una persona se pueda identificar como Two Spirit tiene que cumplir al menos dos parámetros. El primero es que tiene que ser nativo americano, o sea, no puede ser cualquier estadounidense común y corriente, no, tiene que ser nativo americano para poderse identificar como Two Spirit. Y el segundo parámetro que tiene que cumplir es que lo tiene que decidir una cabecilla de la tribu. O sea, si la cabecilla de la tribu no te identifica como un Two Spirit, no tienes el derecho de serlo. O al menos eso fue lo que leí. Cabe destacar que yo tampoco soy todólogo, y sobre todo no soy sociólogo, y no vivo en Estados Unidos como para decirlo. Este término se creó para ser un paraguas para el resto de identidades o sexualidades, que es lo que mencionaba ahorita. Pero cada subcultura tiene su propio término para referirse a aquellos seres humanos que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, personas trans o disidades,
o disidencias sexuales. Los nombres abarcan desde la A a la Z y no es una exageración. O sea, genuinamente los nombres abarcan desde la A a la Z y por cada letra hay mínimo unos 4. Entonces, Wow. sí, son demasiados. Así que no los mencionaré todos, solamente algunos. Según la doctora Sabine Lang, antropóloga alemana, muchas tribus tienen distintos roles sociales y de género. Algunos roles específicos que a veces tienen los hombres asignados al nacer 2 espíritus incluyen transportadores de tradiciones orales y canciones llamados Yuki, predicadores del futuro, Winnebago o Oglala Lakota, conferidores de nombres afortunados a niñas o niños, Oglala Lakota o Toono o Dama. Sí, están Complicado. alfareros, Suni, Navajo o Tono o Dama, casamenteros, Cheyenne. Chayanne, el que viene a México. Es que literalmente se escribe como Cheyenne, pero es literalmente Cheyenne. Cheyenne, Omaha, Oglala Lakota, fabricantes de insignias de plumas para bailes, Maidu, y jugadores especiales del rol de la danza del sol, Cuervo, Hidatsa y Oglala Lakota. Esos son solamente algunos. Hay como 100 términos diferentes. Entonces, pero se me hace sumamente interesante algo que acabo de mencionar arriba, que son asignados al nacer 2 espíritus, al nacer. Entonces se me hace sumamente impresionante, la verdad. Sí. Lang dice algo muy importante que debería de quedarse en nuestras cabezas de todos. El cruzamiento de personas de 2 espíritus no siempre fue un indicador de identidad de género. Lang cree que el mero hecho de que un hombre lleve ropa de mujer no dice algo sobre su comportamiento de rol, su condición de género o incluso la elección de pareja. Las personas de 2 espíritus de cuerpo masculino, independientemente de su identidad de género, pueden ir a la guerra y tener acceso a actividades masculinas como ceremonias de logía de sudor solamente para hombres, y sin embargo también pueden asumir actividades femeninas como la cocina y otras responsabilidades domésticas. 2 espíritus podrían tener relaciones con cualquier persona de cualquier sexo. O sea, para mí este párrafo es sumamente importante. Entender que el cómo una persona expresa su identidad de género no tiene nada que ver con el rol que ejerce en la sociedad ni con quién se acuesta. O sea, el hecho de que yo me vista como una persona masculina no necesariamente tiene que ser que mi pareja tiene que ser una persona femenina, ¿no? Claro. Entonces, y viceversa. No por el hecho de que una persona se exprese de forma femenina, su pareja tiene que expresar su género de forma masculina. Y es algo que mucha gente todavía no entra en la cabeza. Como que Nos falta. Como que no entienden que un hombre que puede vestirse con rosa puede ser siempre heterosexual. O sea, Sí, bueno, eso sí. ¿por qué todavía tenemos como muy arraigado ese pues Estigma, será ajá, un ese estigma, ese concepto de que hombre que se viste de forma femenina tiene que ser gay y mujer que se viste de forma masculina tiene que ser Sobre todo en lesbiana, los ¿no? colores, ¿no? De que Sí. desde ese de azul es hombre, rosa mujer. Rosa mujer. Sí. a mí el rosa no me gusta. Y para esta pequeña investigación, sé que fue muy corto, pero sí me aventé 4 horas en investigar solamente estas 2 cosas, entonces no tenía tiempo para más. Yo trabajo ya en un ratitito, entonces sí, poco tiempo tuve para investigar esto, entonces... Pero era importante que también viéramos que no solamente esta cultura está en México, específicamente en Oaxaca, sino y que regada ya en otros estados, pero que también hay otros países que también hay, y como lo dijo Fran al principio, o sea, aquí fueron 2, pero pues hay muchas más que el tiempo no nos da, la vida no nos da para tanto, pero solamente queríamos compartir esta situación, esta vida que debería de ser de verdad valorada como la de todos, No estamos, o sea, nuestra intención, ya más después en otros temas lo veremos, no es que digan, ay, es que son más que no, solamente queremos que los mushes, exacto, que seamos iguales y que no sea el de que, ya te fijaste, no, que sea el de que, así como es Pedrito, es Juanito, o sea, que somos exactamente igual. Para la investigación de esta parte, me aventé 3 artículos. El primero se llama 2 espíritus de Seeking.com, el segundo 2 espíritus de LGBTIfandom.com y el tercero 2 espíritus de español de español.libretext.org. Y así como están estos, me di a la tarea de buscar otros poquitos que aunque no los desarrollé lo suficiente, pues me di cuenta de que no eran los únicos. El primero son los Kaotei en Tailandia,
que a menudo se traduce como mujeres transexual o ladyboys, tienen un rol visible en la cultura tailandesa y son reconocidos socialmente. O sea, sí son reconocidos, a lo que voy con son reconocidos socialmente es que existen. O sea, se sabe que existen, no como las hijras, que por ejemplo, a pesar de que sí existan y se sepa, porque por lo que entendí, a pesar de que no se censen, se han registrado alrededor de 3 millones de hijras a lo largo de la historia de Pakistán y de India. Entonces, y actualmente se registran 3.000, ¿no? Entonces, también existe Bisu en Indonesia, en la cultura de los bugis. Los Bisu son considerados una mezcla de géneros y tienen un rol importante en rituales y ceremonias. Que eso es, creo que tienen en común la gran mayoría de estas culturas que manejan un tercer género. Es sumamente común que tengan un rol tanto ceremonial como religioso, o sea, aunque se les discrimine. Porque las mushes, aunque se les discrimine, se tiene entendido que también se tienen como un dios adentro, o al menos eso se pensaba antes. Las hijras, lo mismo. Se tiene la creencia de que hay un dios también por ahí. Los Two Spirit, lo mismo. O sea, tienen muchos roles ceremoniales. Los Waria en Indonesia también, una combinación de las palabras wanita mujer y pria hombre. Se refiere a personas que son asignadas como hombres al nacer, pero se identifican con características femeninas. Los los Gurji en algunos grupos de la región del Cáucaso. Hay personas que asumen roles de género diferentes a los tradicionales, aunque pues el reconocimiento puede variar. Ellos sí no son tan reconocidos socialmente o tan aceptados culturalmente como el resto que he mencionado. En fin, estos ejemplos reflejan la diversidad de expresiones de género en distintas culturas, mostrando que la noción de género puede ser mucho más amplia que el binario hombre-mujer, que es lo que hablábamos, y sobre todo el hecho de que exista el binarismo de género como lo son hombre y mujer, no significa que tengan que ser asignados a un rol socialmente aceptado, como lo es las cosas femeninas y masculinas, y que cualquiera puede vestirse y hacer lo que le plazca siempre y cuando no dañe a terceros. Rápidamente se me olvidó decir, porque les dije que lo que yo investigué habían sido de 2 universidades, no, tres universidades. Pero de lo último que hablé, que había sido una activista, se llama Erika Prado, también para que quede, que no fue algo que yo investigué, ya nomás lo vi, y se me hizo interesante ver las investigaciones que hicieron las personas especialistas en las universidades, y ella como activista, se me hizo interesante. Y bueno, aterrizamos ya, estamos llegando ya a la base. Solamente era eso lo que queríamos, que de verdad esto no es algo nuevo, no estamos descubriendo nada, esto viene pero de toda la vida, de hace muchos siglos, esto ya estaba. Entonces no solamente lo que queremos es mencionarlos para que de alguna manera dar nuestro granito, nuestro pequeño arroz, para que sean valorados y que los volteemos a ver y que se apoyen, y que así, a la par de nosotros, es lo único que queremos. Y como dijo Solange, una amistad vale más que 1000 amores. Y un café con mamá. ¿Te imaginas que no haya estado grabando todo este tiempo? Eso pensé.